le puede dar un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y exaltar y agradecer por esa victoria que sus ojos no lo ven, pero que ya en el ámbito espiritual se está cocinando? Aleluya, alábale su nombre. Diablo no. El diablo no es bueno. Antes de tomar asiento, salude 2 o 3 personas. Abrácelo como para despertarlo. Aleluya. Hebreos capítulo 11, verso 1. Hebreos capítulo 11, verso 1. ¿Hay alguien que esté visitándonos por primera vez? Si no es mucha molestia, pudiera levantar su mano para saludarle, por lo menos de lejos. ¿Alguien primera, segunda vez? ¿Por acá? Hola, buen día, buenos días. ¿Alguien más? ¿Primera, segunda vez? Bien. Hola, hola, buenas, ¿cómo les va? Bendiciones. ¿Alguien más? Bueno, los que somos parte de esta casa, queremos darle la bienvenida, sean bienvenidos. Espero que tengan un tiempo hermoso. Me quedé pensando en la última estrofa de esta canción que hemos cantado al final, porque justamente hay algo que veo en la iglesia, no acá en la iglesia, en todo el mundo, donde hayan cristianos, a muchos hombres, a muchas mujeres de Dios que están llegando a creer que Dios les ha fallado. Y quiero animarles a esas personas para que no crean eso es una mentira. Yo le puedo creer que te falló tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, el pastor, qué sé yo, tu mejor amigo, entre comillas, tu mejor amiga. Yo te puedo creer todo eso, pero no es bíblico. O sea, no hay un sustento real como para aceptar que alguien diga, Dios me ha fallado, porque Dios nunca falla. Ahora, que nosotros no entendamos que Dios no siempre va a hacer lo que nosotros queremos, porque no siempre lo que nosotros queremos es lo que Dios quiere hacer, eso es otra cosa. Así que no podemos decir que Dios no ha hecho lo que hemos querido y por eso que nos ha fallado. Más bien nosotros, por eso que es importante que nosotros entendamos que somos nosotros. O sea, siempre es sano para cualquier creyente, para cualquier persona que quiera ser un creyente de Jesús, que quiera ser un discípulo de Jesús, es sano que al querer seguirlo, al comenzar a seguir a Cristo, al querer convertirse en cristiano, entiendas que no te estás convirtiendo a una religión, sino que estás siguiendo a una persona. Y por eso que me encanta la honestidad de Jesucristo desde hace miles de años. Jesucristo nunca le dijo a las personas lo que hoy muchos predicadores en el nombre de Jesús le dicen. Vengan a Cristo y Dios te va a hacer esto. Vengan a Cristo y Dios te va a sanar. Vengan a Cristo y Él va a resolver tu matrimonio de hoy a mañana. ¿Cómo piensa que Dios, Dios tiene poder para resolver en un instante lo que usted ha malogrado en 20 años? Sí, claro que tiene el poder para hacerlo, pero Él no actúa de esas maneras. Cuando yo me convertí a Cristo, le dije a mi pastor, le digo, yo metí mucha basura a mi cabeza. ¿Cuánto tiempo? Más o menos desde los 17 hasta los 27 años. Y él me dijo, entonces no creas que lo que has metido en tu cerebro, en tu cabeza por 10 años, va a salir en una semana, menos si vas solamente los domingos a la iglesia.
Menos si agarras la Biblia solamente de vez en cuando. No, me dice, así como ha habido un proceso para arruinar tu manera de pensar, también va a haber un proceso en tu restauración. Por eso que eso sería bueno que lo anotes en tu celular, en tu agenda de tu celular. ¿Para qué? Para que nunca te olvides. No es que Dios nos falla. Lo que pasa es que nosotros a veces no conocemos a Dios, o lo peor, conocemos a un Dios que nosotros mismos nos hemos fabricado. O sea que no es el verdadero Dios. El verdadero Dios hace las cosas que Él quiere y no hay nadie que pueda impedir que Él haga lo que Él quiere hacer. ¡Wow! Eso es profundo. La Biblia nos muestra que Satanás muchas veces ha intentado hacer cosas, pero Dios ha estorbado todas esas cosas. Es más, mi Biblia dice que Jesucristo fue enviado acá a la tierra para deshacer todas las obras del diablo. Todas, no algunas. Jesús fue enviado a la tierra para deshacer todas las obras del diablo. El diablo vino para matar, para robar y para destruir. Jesucristo vino para dar vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que no hay cosa que Dios quiera hacer en tu vida o en la mía que el diablo se pueda oponer a que la haga. Pero sí hay gente que se puede resistir a lo que el Dios quiere hacer en su vida. ¿Está entendiendo? En otras palabras, lo que Dios no ha hecho todavía en tu vida no es porque el diablo lo haya impedido, sino porque usted se ha resistido a que Dios haga eso. Esta mañana quiero hablar acerca de un tema que considero vital para estos tiempos. Caminando por fe y no por vista. Caminando por fe y no por vista. Entonces, cuando yo hablo de algún tema, me gusta definir el tema del cual voy a hablar. Y como vamos a hablar de la fe, entonces lo lógico sería comenzar definiendo qué cosa es la fe. ¿Por qué, pastor? Y bueno, porque hay muchas personas que piensan que fe es sentir algo, entonces la gente se mueve por eso lo que siente y a la final se da contra la pared. Te voy a hacer un ejemplo. Pastor, voy a comprarme un carro, un Lamborghini por fe. ¿Cuánto es la cuota? $15,000 mensuales. ¿Tienes los 15,000? No, pero por fe lo voy a pagar. Ok, nos vemos en Cambio Puente. Dígale a su vecino, nos vemos en Cambio Puente entonces. Porque eso no es fe. Te vas a meter en un rollo, en un problema. Pero si Dios te dijera, construye un transatlántico, porque yo voy a mandar un diluvio, entonces ponga a construirse ese barco. Pongámonos como Noé a construir ese barco. ¿Y de dónde? No tengo plata. Bueno, si Dios te ha dicho que lo construyas, Dios te va a dar el dinero. Porque cuando Dios nos manda que hagamos algo, Dios nos provee todos los recursos para que podamos hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Lo único que nosotros necesitamos tener es obediencia y fe. Fe y obediencia. ¿Por qué? Porque a donde Dios quiera que vayas, Dios va a pagar el pasaje. Lo que Dios quiera que hagamos, Dios va a financiarlo. Hermanos, nosotros tenemos 20 años aquí en Chimbote. Y cuando llegamos, nosotros alquilábamos un local por 2 horas en la Plaza Miguel Grau, acá en Buenos Aires, en la segunda etapa de Buenos Aires, que dicho sea paso, está hermoso ese parque. Pagábamos 60 soles el alquiler y orábamos con mi esposa para que Dios provea, para que Dios nos dé esos 60 soles para pagar. Han pasado 20 años, la iglesia tiene una hectárea que lo regaló una familia hace 5 o 6 años de la iglesia, 10,000 metros cuadrados, camino a la Fontana.
Tenemos otro terreno, ¿verdad? Acá de 6.800 metros en Tangay Bajo, en una zona estratégica, cerquita a la pista. Estamos cerca, ¿verdad? Relativamente a lo que es la vía de evitamiento. Nos donaron también otra familia de la iglesia el terreno de Tortugas. Pudimos salirnos de la herradura y alquilar este predio y construir todo lo que usted ve, lo hemos construido. ¿Por qué? Porque Dios, cuando Dios te lleva a un lugar, Dios paga todo, porque Él es el dueño del dinero. Porque Él es el que pone en el corazón de las personas el dar. Él es el que produce el querer hacer algo y nos da el poder para que lo hagamos. No sé si ya te estás dando cuenta, necesitas a Dios más de lo que crees necesitarlo. Muchas de las cosas, muchos de los sueños que mucha gente tiene no lo logran nunca hacer porque no involucran a Dios en esos sueños. Déjame decirte una cosa. Dios puso un sueño en el corazón de José. José, uno de los hijos de Jacob, cuando tenía 17 años, recibe un sueño, pero era un sueño muy grande. Y bueno, es que no puede esperarse menos de un Dios tan grande. ¿Cómo yo puedo saber que un sueño que hay en mi corazón viene de parte de Dios y no es solamente un deseo humano mío? Muy sencillo. ¿Puedes financiar lo que hay en tu corazón? Ah, no, pastor. Ah, entonces probablemente sea de Dios. Porque Dios no pone sueños en el corazón de una persona que tu bolsillo pueda financiarlo. Pero cuando Dios pone un sueño en el corazón de un hombre, entonces Dios le da los recursos financieros, los recursos humanos. Por eso que cuando nosotros volteamos, ahora en octubre, estamos cerca, la quincena de octubre, la primera semana de octubre, del 7 al 14, va a estar con nosotros el pastor Máximo Pérez Rosa y la esposa, la pastora Alicia Pérez Rosa. Ya los pasajes se compraron, ya ellos están alistando maletas. Nuestra iglesia madre, nuestro pastor Carlos, ¿verdad? Ya él sabe, ¿verdad? Ellos están viniendo, ¿verdad? Para estar compartiendo la palabra en esa semana. Vamos a hacer el aniversario 21 y vamos a hacer además un congreso para la familia. O sea, toda esa semana vamos a estar en actividad, recibiendo palabra, instrucción, enseñanza, corrección, recibiendo herramientas para poder construir mejor nuestra vida, el matrimonio, la crianza de los hijos, las finanzas, etc. Así que, hermano querido, ¿cómo no vamos a creer en Dios? Pero cuando yo leo la definición de la fe, dice el escritor en capítulo 11, 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y como dije en el primer servicio, si nosotros leyéramos usando comprensión lectora, que es como se tiene que leer cualquier libro, sobre todo la palabra de Dios, entonces aquí hay una pregunta que cualquiera de nosotros debería de formularse, o en todo caso deberíamos de formularle una pregunta a este versículo. ¿Cómo puedo yo estar convencido de algo que no se ve? Porque dice que la fe es la certeza, y seamos honestos, normalmente nosotros tenemos certezas basadas en cosas que conocemos o que podamos tocar, o que sabemos de antemano. Un ejemplo, salgo de mi casa, voy a la esquina, salgo de mi casa y voy a la esquina, a la avenida Pacífico. ¿Por qué? Para esperar un auto. ¿Por qué? Porque tengo la certeza de que va a pasar un auto, porque siempre pasan. O sea, hay hechos demostrables de antemano que me dan justamente esa certeza. A menos que haya salido un comunicado
un comunicado, mañana paro general, no va a haber movilidad. Entonces yo por fe voy a salir a tomar, no, salga por fe, salga por lo que sea, ¿verdad? Pero, o sea, digo, si no hay carro, no hay carro. Ahora, si Dios le dice, hay paro, pero igual sal, porque yo voy a mandar un carro para recogerte, entonces salga. La gente, ¿qué te va a decir? ¿Estás loco? No, no estoy loco, lo que pasa es que, pero es que no hay carros, hay paro total, pero Dios me ha dicho que salga a la avenida. Entonces salgo, porque así dice la Biblia, que un día el Espíritu Santo, o mejor dicho, un ángel se le presentó a Felipe, al apóstol Felipe, al discípulo Felipe, y le dijo que se vaya al desierto. Y el apóstol fue y obedeció. ¿Cómo puede ser que un hombre vaya a un desierto si en el desierto no hay gente? Pero él fue obediente. Y cuando él fue al desierto, resulta que justo pasaba en el momento que él llega al desierto un carruaje con un hombre que era un funcionario de una reina llamada de Candace. Y entonces el Espíritu Santo le dijo, acércate a ese carro. Pero esa es otra historia. Solamente quería mencionar la verdad para que vea que cuando Dios habla, aunque suene tonto o loco, obedecerle, cuando Dios habla, obedézcale. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pregunta, ¿cómo puede ser posible que yo esté convencido de algo que no veo? Hace 20 años, vamos a cumplir 21 años acá, en Chimbote, en Nuevo Chimbote, como iglesia. Y hace 20 años, mi pastor fue invitado por la Asociación de Pastores de Lima para predicar. Yo fui de acá para allá y cuando yo pasé, o sea, habían 2000 pastores y yo estaba dentro de la multitud adelante. En un momento cuando iban a orar, el pastor Carlos me ve dentro de la multitud y me llama. Claro, si él va a orar por las personas, qué mejor, ¿verdad?, que llamar a uno de sus discípulos. Entonces yo me acerqué y él se bajó y oró por mí. Y me dijo, dentro de varias cosas, me dijo, va a llegar un día, dentro de algunos años va a llegar un día donde las autoridades van a ir a donde estás tú. Y ha llegado ese día. Porque autoridades están viniendo acá a la iglesia. Y estamos teniendo el privilegio, pero la responsabilidad sobre todo, de poder compartirles la palabra. Así que no siempre Dios te puede hablar hoy acerca de algo que Dios quiere hacer en tu vida o hacer con tu vida, pero eso no significa que lo va a hacer Dios ahora mismo. Dios te puede decir, yo te voy a llevar por las naciones, pero eso no significa que va a ser mañana. Porque antes de llevarte Dios por las naciones o a las naciones, créame, Dios te va a llevar al taller. Al taller del maestro vengo. ¿Por qué? Porque antes de usar un instrumento, hay que afilar el instrumento. Antes de lanzar una flecha, hay que construir la flecha. Y las flechas no vienen con punta. Una flecha antes estuvo de pronto en un árbol. Hay que cortar el árbol, hay que cortarlo, ¿verdad? Por piezas delgadas. Luego, ¿verdad? Se le saca la punta, se le pone, ¿verdad?, atrás también la parte donde va a encajar. Y luego, ¿verdad?, luego la flecha. Pastor, ya está la flecha. Ok, la flecha se pone en la aljaba. Y hay que esperar el tiempo en donde haya un blanco y recién sacamos la flecha, usamos el arco, miramos el punto a donde vamos a lanzar esa flecha y mientras más se tensa la flecha o el arco, entonces más lejos va a llegar la flecha. Pero eso depende del arquero. No estoy hablando de Neuer, estoy hablando, ¿verdad?, del arquero.
Y así es Dios. Y así son nuestras vidas en las manos de Dios, como flechas. Pero cada uno de sus vidas, cada uno de vosotros, cada uno de nosotros tiene que ser tratado por la mano de Dios. Tenemos, ¿verdad?, que ser pulidos por la mano de Dios. Tenemos que ser transformados por la mano de Dios. ¿Para qué? Para que luego Dios pueda usar tu vida y la mía para los propósitos que Dios quiera usarte a ti o a mí. Porque así como estamos, así como nosotros venimos del mundo, no le servimos. O por lo menos no le servimos mucho. Si no, lean la Biblia. Moisés matando a un hombre para salvar a su amigo. No, pues. No se resuelve el problema de la violencia no se resuelve con la violencia. Un día Moisés estaba caminando por un lugar y de pronto ve que un hombre, un egipcio, está golpeando a un hebreo y él sabía que ese hebreo, ¿verdad?, era del mismo pueblo que él había nacido. Entonces él no tiene mejor idea, en un arrebato. ¿Cuántos hombres arrebatados hay esta mañana? ¿Cuántos hombres arrebatados hay esta mañana? ¿No conoce? Voltea al que está a tu costado. Ahí tienes uno, arrebatado. Y entonces, ¿qué hace Moisés? No fue a separarlos. Agarró, se compró el lío, se trenzó a golpes y lo mató. Yo le hago una pregunta. ¿Usted quisiera tenerlo a Moisés como amigo? Si usted fuera pastor de una iglesia, ¿usted pondría a Moisés para que cuide a los niños? No, dice mi sobrino. No, pues porque imagínate, un tipo iracundo, un tipo, ¿verdad?, que tiene demasiado odio, bronca, ¿verdad? Un tipo dañado en su corazón de repente, por las razones que sea. Un tipo temperamental que primeramente dispara, luego pregunta. No, si un niño está jugando y pórtate bien, hijito, por favor, siéntate. Y no le hace caso. Te he dicho que te sientes. No le hace caso. ¿Tu mamá no te ha enseñado? No le hace caso. ¿Vas a hacer caso? Y del IPN de pronto veo, ¿verdad?, yo un niño volando. ¿Quién está ahí? Moisés. Ay, este hermano. Este Moisés, Dios mío, Señor, ¿verdad? Ay, pero ¿para qué lo ponen, pues? No lo puedes poner a un hombre con ese carácter, ¿verdad?, a cuidar a los niños. Por eso que muchas veces cuando nosotros venimos de la calle, o sea, del mundo, y nos convertimos a Cristo, todo el mundo quiere servir a Dios. Ya. Ay, pastor, yo sé cantar, yo sé tocar. Pastor, yo soy el mejor en esto. Pastor, wow, yo he sido orador. Sí, está bien. Pasa tu proceso al taller. Vaya al fondo, al taller. Pastor, pero es que usted no conoce mi capacidad. No conozco. Pero supongo que Dios sí la conoce. Pero no se trata de capacidad, se trata de carácter. ¿Por qué? Porque con tu capacidad tú puedes construir con tu capacidad y yo con la mía podemos construir un castillo y con tu carácter derribarlo. Atención, muchachas solteras. No te fijes solamente, ¿verdad?, en la capacidad del chico que te gusta. Fíjese en su carácter. Porque con su capacidad te puede llenar la casa y darte todo lo que tú quieras. Con su carácter te puede matar. ¡Wow! Con sus dones, con sus talentos, te puede poner todo lo que quieras. Con su carácter te puede matar. Y viceversa. Muchachos solteros, dicho sea de paso, estoy hablando a los solteros porque ya los casados están casados. Están casados. Voltea a alguien que esté casado y dígale, hermano, a orar nomás, a orar, a ayunar, no nos queda, está bien.
Hay que orar, ¿no, Juancito? Hay que pedir, Señor, ayúdame. Allá. Pero los solteros todavía pueden librarse. Los muchachos, ¿verdad? Solteros, ay, pastor, ¿verdad? Ay, he conocido una chica, ¿verdad? Que no sé, pero me imagino que Esther debe haber sido así, Rebeca, María debe haber sido así. Ah, bueno, que alguien pase y le pinche el juanete. Que alguien pase y le pise el juanete a ver qué sale de adentro. Yo tenía un amigo así de muchacho soltero, tenía un amigo pintón, él era pintón alto, ¿verdad? Y él era bien alto, y él me fastidiaba. Nos fastidiaban porque caminábamos juntos, pero él era bandido, muy así enamorador. Entonces un día estábamos caminando por San Isidro, por Camino Real, cuando habían hecho recién el centro comercial de Camino Real, muy bonito, y pasa una chica, bonita ella. Y él agarra y le dice, hola, y le manda un piropo, ¿no? Y yo me río, pues, ¿no? Yo me río, y la chica se vuelve, ¿qué te has creído tú, pedazo? Y le dijo, pero desde la A hasta la Z. Mi amigo se quedó así. Y yo que me reía. Nunca tenga amigos así. Uy, Dios mío, no supo qué decirle. La chica se veía muy fina, muy linda, todo, pero tenía sapos y culebras. Mira el que está a tu costado. Dígale, no ha venido, dígale. No ha venido. Así que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué más? Porque por ella alcanzaron, diga conmigo, por la fe se alcanzan cosas. Pero escúcheme, quiero que quede claro qué cosa es la fe. La fe no es algo que yo siento para hacer, o sea, no es algo que yo siento y que creo que me da licencia para hacer algo que yo creo que tengo que hacer. No, la fe es, o sea, tiene que ver con oír a Dios, que Dios me diga algo y que yo tenga certeza y la convicción de que tengo que hacer eso porque Dios me dijo que lo haga. Y entonces si yo creo que Dios me dijo que haga algo, entonces yo tengo certeza para hacerlo. Y voy a tener convicción de que al hacerlo voy a tener resultados. ¿Sí? ¿Me estoy dejando entender? O sea, no es que yo digo, por fe voy a comprarme una casa por fe. Voy a alquilar este local por fe. Yo le diría a una persona, ¿Dios te ha dicho que alquiles este local? O sea, primero, ¿tienes plata como para pagar un auditorio como este? No. ¿Dios te ha dicho que lo alquiles igual? No. Entonces no lo alquiles. Te vas a meter en problemas. ¿Tienes plata para pagar este local? No. ¿Dios te ha dicho que lo alquiles? Sí. Entonces alquílalo. Alquílalo. Te voy a hacer un ejemplo. Nosotros nos pasamos años atrás de un local de 2,000 soles, escucha, que pagábamos 2,000 soles en la Avenida Pacífico, nos pasamos, ¿verdad?, a aquí lo que ahora es La Herradura. Un local de 1,800 metros cuadrados, más grande que este, 600 metros más grande que este. Pero costaba 7, 8 veces más caro que el otro local. Entonces Dios me dijo un día, alquílalo. Entonces, si usted me hubiera dicho, ¿tenía plata la iglesia, verdad, para alquilarlo? Sí. Sí, porque todos los años desde que comenzamos, una de las cosas que aprendí de mis pastores es justamente ahorrar en el banco, ahorrar. La iglesia tiene cuenta en el banco, por eso que hay una cuenta del banco, de la iglesia. Entonces, ahorrar. ¿Para qué? Ojo, vayan recibiendo también las personas casadas la importancia de ahorrar, la importancia de tener dinero guardado, ahorrado, para que cuando hayan oportunidades como en la pandemia, usted sea quien pone las condiciones, porque usted tiene el efectivo. Entonces, alguien me dijo,
la iglesia tiene para pagar, o sea, el alquiler, sí, tenemos como para 4 meses. Ajá. ¿Y lo vas a alquilar? Sí, pero no porque tenga dinero en el banco, sino porque Dios me dijo que iba a mandar gente. Entonces, claro, obviamente el que está al frente, todos los líderes pueden decir, sí, vamos, lo hacemos. Sí, pero el que va a dar la cara, si sale o no sale, es el que está delante. Por eso que en una casa, en una familia, usted como hombre, los hombres, los líderes, las cabezas de hogar, tenemos que ser finitos para escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque la esposa te puede decir, sí, vamos, hagámoslo. Los hijos te pueden decir, sí, pa, compra ese carro. Sí, pa, mudémonos a tal casa. Sí, pa, sí, pa, pero ¿me vas a ayudar a pagar? Porque la gente en todos lados es así. Pueden estar contigo, ¿verdad? Y animarte, pero no se trata de que te animen sobre un deseo personal. Se trata de que te animen, ¿verdad? Cuando es la voluntad de Dios que hagamos algo para el avance del reino de Dios. Entonces, cuando lo alquilamos el local, que dicho sea de paso, Dios también nos dio la gracia para poder negociar. Así que de lo que cobraban como 6, 7 veces más que en el otro local, llegamos a bajarlo, ¿verdad? A 4 veces menos. Así que se pudo pagar, entramos y el primer mes nosotros fuimos acá a la Herradura más o menos siendo algo de ¿cuánto? Algo de 300 personas. Cuando llegamos a la Herradura, el primer mes comenzaron, yo no sé de dónde apareció gente, hasta una señora con toda su familia que vivían ahí por la canchita que está acá cerca. Llegaron, dice, ¿esto es una iglesia? Sí. Ay, ya pasa, ay, qué lindo, dice, ¿verdad? Porque acá antes hacían fiestas electrónicas, ya me tenían hasta acá estos muchachos. Bueno, ahora le vamos a tener hasta acá, ¿verdad? Con pura alabanza. Y nos pasamos allá. Y primer mes, gente, 400, 500, 600, 700 personas, 800 personas en 2 cultos. Vino la pandemia. Así como cuando se cierne el trigo, ¿sí está bien la palabra? Quedaron los que quedaron. Quedaron los que quedaron. O sea, me refiero a que quedaron los que verdaderamente están buscando a Dios. Los otros, como en Estados Unidos, 65% de personas que congregaban en la iglesia dejaron de congregarse. ¡Wow! Tengo pastores conocidos, ¿verdad?, que cerraron sus iglesias porque se quedaron sin iglesia, o sea, sin gente. Y todos los que iban, ahí está, bueno. A los cristianos no se les conoce cuando todo va bien. A los cristianos verdaderos, a los que buscamos a Dios, no se nos conoce cuando todas las cosas van bien. A los cristianos verdaderos se nos conoce cuando las cosas comienzan a ponerse mal. ¿Por qué? Porque no buscamos a Dios por milagros. Buscamos a Dios porque es Dios. Porque reconocemos que separado de Él nada podemos hacer. No buscamos a Dios para que nos haga un favor. Buscamos a Dios porque es Dios. Porque hemos entendido que sin Dios no podemos vivir. Por lo menos nunca podremos vivir la vida que Dios ha planeado. Usted puede vivir su propia vida. Usted puede vivir una vida de fantasía, pero una fantasía suya. Pero Dios no quiere que usted o yo vivamos en nuestras fantasías, sino más bien en un plan maravilloso que ya está en la mente de Dios desde antes que usted nazca. Bendito sea el Señor, porque Dios te conoce antes de que nazcas. Y quiero animarte en el nombre de Jesús. Viva por la razón por la que Dios te ha dado la vida, no por otra razón. Así que porque por ella alcanzaron. ¿Por quién? ¿Quién ella? ¿Quién ella? ¿Quién ella? La fe. Porque por ella alcanzaron. ¿Sabe una cosa, iglesia? Por la fe se alcanzan cosas. ¿Qué significa eso, pastor? Que las cosas que no hemos alcanzado en la vida no las hemos alcanzado porque sean inalcanzables. Hay cosas que usted y yo no hemos alcanzado todavía, no porque son inalcanzables, sino porque nos ha faltado fe para alcanzarlas. Por eso que el diablo
Vuelvo a repetir por enésima vez. Por eso que Satanás te va a mantener lejos de este libro. Al diablo no le importa que leas libritos del pastor fulano, del fulano de tal. No. Que ojo, que es bueno leer libros cristianos. Yo tengo cantidad de libros cristianos, pero lo que más leo, sobre todo cuando quiero conocer la voluntad de mi Dios para mi vida, es este libro. Es este libro. Porque Dios, mi Dios, me quiere guiar a través de su palabra, de lo que está escrito. Dios me quiere enseñar a través de su palabra. Dios me quiere instruir. Yo necesito instrucciones. Usted también. Yo necesito que alguien me enseñe, que mejor que Dios a través de su palabra. Yo necesito que alguien me corrija, no solamente mi pastor, sino el pastor de pastores a través de su palabra. Por eso que cuando nosotros venimos aquí, tenemos que venir con la actitud de un discípulo, con la actitud de un alumno, de un aprendiz. ¿Por qué? Yo vengo, me siento y espero. Dios, habla, que tu siervo oye. ¿Y cuántos de ustedes saben, verdad, que muchas veces lo que Dios nos habla no es lo que yo quiero escuchar, pero es lo que necesito escuchar? ¿Por qué? Porque Dios está queriendo construir una vida indestructible. Dios está queriendo formar un carácter en ti y en mí, a prueba de tormentas, a prueba de pandemias, a prueba de divorcios, a prueba, verdad, de circunstancias difíciles. Hermanos queridos, necesitamos entender que Dios está empecinado, si me permite la expresión. Dios está empecinado, ¿verdad?, de producir carácter en nuestro interior. Carácter. Hombres con carácter. Hombres que no se muevan. Hombres que no se muevan por cualquier cosa. Hombres, ¿verdad?, que toman una decisión y se plantan. Hombres que vienen a la iglesia, que son plantados en la iglesia y que no se mueven de la iglesia a la derecha, a la izquierda, sino, ¿verdad?, que echan raíces donde Dios los planta y dan frutos para beneficio de otros donde Dios los ha plantado. Aleluya. Dios es bueno. Uy, parece que ya no tanto. Por ella alcanzaron testimonio. ¿Qué más? Por la fe entendemos. Mire todo lo que puede hacerse con la fe. Por la fe entendemos. ¿Sabe una cosa? El apóstol que escribe a los hebreos allí dice algo tremendo. A mí me encantaría, si ustedes tienen familiares o amigos que sean científicos o este tipo de personas que, a ver, demuéstrame esto, demuéstrame aquello, pero ¿cómo es posible? Dios mío, Señor. Hay personas que están tratando de explicar lo inexplicable. Hay otras personas que están tratando de entender con su razón lo que solamente se puede entender por la fe. Yo quiero hacerles una pregunta. Dicho sea paso, doctores, acá hay doctores al fondo. Doctores, disculpe, ¿alguno de ustedes me podría explicar cómo es posible, verdad, que sin la intervención de un esperma de hombre haya una jovencita llamada María que haya quedado embarazada? Esaú, Fiorelita. Y si hay algún otro médico, ¿verdad? Perdón, doctor, ¿podrías explicarme, por favor, médicamente hablando, fisiológicamente hablando, bioquímicamente hablando, me puedes explicar, verdad? ¿Cómo es posible, verdad, que haya una muchacha de 16, 17 años que haya quedado embarazada sin intervención de un esperma de hombre? Eso no se puede entender, ni se puede explicar humanamente ni científicamente, pero no significa que no tenga explicación y no significa que no se pueda entender. Por eso que acá dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve con los ojos fue hecho de lo que no se veía con los ojos. ¿Qué está diciendo el escritor? Bueno, para todos los astrónomos, para toda la gente que dice, pero ¿cómo es posible que ¿cómo se sostiene la Tierra en el aire, en el espacio?
¿Cómo es posible que los astros, que las estrellas, que verdad están en el aire, suspendidas en el aire? Parece que algo los sostiene. Dígale a su vecino, lo que sostiene a los astros. Dígale, ayúdame. Lo que sostiene a la tierra, lo que sostiene al sol, lo que sostiene a la luna, es la misma sustancia que te sostiene. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado alguna vez? A ver, que alguien me responda, ¿por qué las aguas no se salen? ¿Por qué las aguas del mar no se salen? El domingo pasado nos fuimos a Besique con unas parejas de la iglesia, mi esposa y unas parejas. Nos encanta la playa a nosotros. Y una de las cosas que me encanta de la playa es la inmensidad del mar. Y yo cuando veo, como no sé nadar, ¿ok? Entonces yo me acerco al mar, o sea, a la orilla, y veo así. ¡Wow! Digo, qué tremendo, qué grandote. ¿Y cuántos de ustedes alguna vez le ha pasado, han tenido esta impresión? Que de pronto ves una ola, no necesariamente acá, porque acá no hay olas grandes, pero no sé, por allá por Punta no sé cuánto, bueno, no conozco las playas de allá del norte, pero me han dicho que hay olas grandes. Y supongamos una Punta Sal, unas olas, ¿verdad?, de 5 metros, 6 metros. Pongámonos, vamos a Hawái, unas olas de 30 metros. Y ¡wow! Y de pronto la ola se ve grandota. Y llega una punta, ¿verdad?, donde cae y comienza despacito como un perrito faldero, ¿verdad? Y llega hasta la orilla. Uno se pone en la orilla y esa masa de agua amenazante y terrible, monstruosa, que uno veía a tus pies. Te moja tus juanetes, todos tus pies, contaminándose ahí. Pregunta, que alguien me explique por qué no se sale el mar. ¿Cómo? Dios le puso límites. ¿Cómo así? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que Dios le ha puesto límites al mar. ¿Sabe qué significa eso? Que un día, cuando Dios creó el mar, Dios le dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Levántate todo lo que quieras. Levántate todo lo que quieras, pero ojo, esto se llama orilla. No me pases de aquí. ¿Está bien? Sí. Está bien, Señor, está bien. La creación obedece al Creador. Dígale a su vecino, el que no lo obedece eres tú, dígale. Los demonios le obedecen a Dios y tiemblan. El que no le obedece somos nosotros. Así que por la fe, ¿qué cosa? Entendemos. Por la fe se puede entender cosas que con nuestra limitada capacidad humana de raciocinio no podemos entender. Así que los médicos, todos los científicos, hermanos queridos, tranquilos, relájense. Dejen de estar pensando, ¿verdad? Dejen de tratar de entender por la razón lo que solamente se puede entender por la fe. Ahora, cantamos una canción que creo que rezaba dentro de su letra algo de lo imposible, como que Dios es un Dios de lo imposible. Es cierto. ¿Alguien me puede explicar cómo es posible que después de 4 días de muerto y de enterrado, un hombre pueda volver a la vida? ¿Alguien puede explicarme fisiológicamente, químicamente, qué sé yo, o sea, médicamente hablando, que venga el mejor forense de todo el planeta Tierra, el mejor médico forense, y que me explique en términos médicos cómo es posible que una persona, que el cuerpo de un ser humano, después de haber sido diagnosticado como muerto,
Y después de haber tenido la partida de defunción y después de haber constatado físicamente que lo metieron a un sepulcro y al cuarto día, ¿verdad?, que vayamos a verlo y no esté ese hombre y que alguien nos diga, sí, lo vimos salir hace un rato. ¿Qué? Lo vimos salir, pero si el tipo murió, sí, pero el tipo ¿verdad?, salió y salió más o menos tranquilo, o sea. Pero ¿cómo es posible eso? Ahí está, pues. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, ¿verdad? ¿Y para qué cantas que Dios es el Dios de los imposibles? ¿Hay algún imposible en su vida? ¿Hay algo que parezca que no se puede explicar? ¿Hay algo? Pastor, mi marido no va a cambiar. Pastor, mi marido ese nunca va a cambiar. Bueno, quiero darle una mala noticia y una buena noticia a ese tipo de mujeres que hablan así. Ay, pastor, mi marido nunca va a cambiar. La mala noticia, ¿verdad?, es de que obviamente, sí, pues nunca va a cambiar porque usted lo está declarando. O sea, si el hombre ya estaba atado, usted lo está atando. Hágase cuenta que su marido estaba con una vuelta de una soga y en 10 años que está casado contigo ya está momificado el tipo ya. O sea, usted le ha dado, y para colmo, ¿verdad? Así a la rondita como los indios, ¿no? Nunca vas a cambiar, nunca vas a cambiar, nunca vas a cambiar. ¿Cuántos años tienes casado? 10 años. Uy, Dios mío, Señor. 10 años diciendo, este nunca va a cambiar, este siempre es un vago, este nunca hace nada, este es un bueno para nada, improductivo, bla, 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 bla. Este es verdad, espero más de mi perro que cariño de él. Claro, con una mujer que habla mal así de su esposo, jamás va a cambiar. ¿Dios tiene poder para cambiarlo? Claro que tiene poder, pero tenemos que entender una cosa, Dios nunca actúa solo. Recuerde una cosa, Dios tiene poder, pero Él siempre busca que nosotros en la tierra hagamos una parte para que el milagro se haga. Dios quiere hacer la parte imposible para glorificarse, pero Dios espera que usted y yo hagamos la parte que sí es posible que hagamos. Y dicho sea de paso, que es necesario que la hagamos. Así que permítame leerle lo que escribí ayer en la tarde noche. Dice, una de las cosas de las que podamos darnos cuenta entonces, como leemos en Hebreos capítulo 11, es que todos los hombres y mujeres que vivieron por fe y que por fe hicieron proezas, porque mire, más adelante, no voy a leer, pero léalo usted en casa, todo el capítulo es tremendo. Todo este capítulo 11, del 1 en adelante, relata de hombres y mujeres comunes y corrientes. Ojo, hombres y mujeres comunes y corrientes como usted y como yo. ¿Sabe una cosa? A veces nosotros estamos, yo quiero animarle, ¿verdad?, que ya deja de querer leer historia. Sea parte más bien de la historia. Yo me propuse hace 33 años, yo me cansé de leer la historia del Perú. Y entendí, ¿verdad?, por la gracia de Dios, que en lugar de seguir leyendo la historia del Perú, voy a ser un instrumento en la mano de Dios para que Dios escriba una nueva historia en mi tierra, en mi nación. ¿Por qué? Porque, hermano querido, el Perú está como está porque así estamos los peruanos. Dios no quiere cambiar al Perú, Dios quiere cambiar a los peruanos. Y cuando usted ora, Señor, cambia mi nación, Señor, cambia mi matrimonio, ¿sabes lo que estás hablando? Le estás diciendo a Dios, Señor, cambia mi nación, comienza conmigo. Señor, cambia mi matrimonio, cambia mi familia, comienza conmigo. Señor, cambia a mi marido, comenzamos contigo, te dice Dios. Señor, cambia a mi mujer, comenzamos contigo, varón. Señor, cambia a mis padres, comenzamos contigo, muchacho. Señor, cambia a mis hijos, comenzamos contigo, papá y mamá. O sea, siempre que yo quiero que cambie algo, estás diciéndole, Señor, comienza conmigo. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo que quiere cambiar es al que está viendo la necesidad del cambio. Porque no podemos no podemos seguir siendo indolentes
con respecto a esta expresión. Señor, yo quiero cambios, pero yo no quiero cambiar. Señor, yo quiero, ¿verdad?, que cambie mi economía, pero quiero seguir echado. Señor, quiero que cambie mi mujer, pero yo no cambio como hombre. Señor, quiero que cambien mis hijos, pero yo no cambio como padre. Señor, cambia a estas ovejas rebeldes, pero yo no cambio como pastor. Ay, Señor, ¿verdad? Cámbialo ese pastor, ¿verdad? Pero tú no cambias como oveja. Wow. Dios no nos ha llamado solo a morir, sino también a vivir muertos. Ya no les gustó, ya nos vamos Juan Carlos, vamos a orar. Dígale a su vecino, Dios no nos ha llamado solamente a morir. ¿Sabía eso, no? Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, o sea, Dios espera que muramos a nosotros mismos. Es necesario, dijo Juan el Bautista, que yo muera para que Él crezca. O sea, si el Espíritu de Cristo ya está dentro mío, entonces significa, ¿verdad?, que Cristo puede manifestarse a través de mi vida. Pero ¿por qué no se ve a Cristo y por qué todavía se ve a Humberto Azurza? Porque yo no estoy queriendo morir a Humberto Azurza. Porque Humberto Azurza se niega a morir. Y por eso que la gente, comenzando por los de su casa, todavía siguen viendo a Humberto y no a Cristo que vive en Humberto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que tomar una decisión todos los días. Señor, ayúdame a morir, a hacer morir todo lo terrenal que hay en mí en este día. ¿Para qué? Para que la vida tuya, que está dentro mío, pueda verse, pueda reflejarse. ¿Usted nunca, alguna vez usted le ha hablado a algún muerto, lo has insultado a algún muerto? Bueno, la próxima vez haga un ensayo. Vaya a algún velorio, ¿verdad? Y háblele mal al que está en el cajón. Háblale mal. Te prometo una cosa. Número 1, no te va a escuchar. Número 2, no te va a responder. Número 3, puedes hablar lo que quieras, puedas gritarle. Es más, puedes hasta llevar un alfiler y hacerle así. Al que está muerto. Y ¿sabes qué? Ni se va a inmutar. ¿Sabes por qué? Porque está muerto. ¿Quiénes son los únicos que reaccionan? Los vivos. ¿Quiénes son las personas que se van de las iglesias? Los vivos. ¿Por qué? Porque una persona que está vivita siempre se ofende de cualquier bobería. Que no me saludó el pastor, que no me llamó el pastor, que la hermana que yo estaba entrando, ¿verdad? Oye, pastor, imagínese, ¿verdad? ¿Y por qué se fue de la iglesia? No, pastor, un día yo llegué a la iglesia, ¿verdad? Estaba entrando, ¿verdad? En mi desfile, ¿verdad? Así como Lady Diana. ¿Y qué cree, pastor? No sé, cuénteme, hermana. Cuénteme y exagere un poco. Y me dice la hermana, ¿verdad? El ujier no me saludó. ¿Qué se habrá creído? Y hay gente que no vuelve a la iglesia porque no lo saludaron a la entrada. O porque, pastor, imagínense, el pastor de la otra congre, justo yo estaba de cumpleaños, pasó por mi lado y ¿qué cree? Ni me miró. ¡Wow! Pedí consejería y ¿qué me dijo? Estoy ocupado. ¿Qué? Ah, no, dice, yo me voy a otra iglesia. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa que el universo o el mundo o la iglesia o Cristo o el pastor o una iglesia tiene que girar todas sus actividades en torno a tu vida. Eso se llama egoísta. Eso se llama egoísmo. Eso se llama no entender. No entender. Que la iglesia no está formada por ángeles, sino por personas con limitaciones, con errores, con horrores, con personas que estamos también siendo transformadas, por personas que también tenemos todavía ciertas cositas, pero que cada día, si lo decidimos, pueden ir puliéndose esas cositas y podemos ser cada día mejores gracias por su entusiasmo. Pero Pablo dijo en una ocasión, si vivimos,
Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Aguarda. Del Señor somos. Entonces ese somos del Señor significa o implica en todo el contexto de esa oración que sea que yo viva o sea que yo muera, tanto mi vida como mi muerte deberían de servir para que los propósitos de Dios avancen. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la vida de Jesús? ¿Cuántos le dan gracias a Dios Padre por la vida de Jesús? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la muerte de Jesús? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por tu vida? Por tu vida, dije. No me diga amén. Estoy preguntando ¿cuántos? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la vida de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque se entregó por nosotros. Porque Jesús con su vida modeló, o sea, Jesús no nos habló acerca de cómo vivir una vida cristiana. Él modeló cómo se vive cristianamente. Él nos dio el ejemplo. Por eso dijo, ejemplo os he dado para que vosotros sigáis mis pisadas. Jesús no habló, tienen que vivir así, tienes que dejar de fumar, de tomar, de hacer esto, de hacer aquello. No, Jesús no habló esas cosas. Sobre todo modeló cómo vive un hombre, cómo tiene que ser un hombre, cómo tiene que actuar un hombre, cómo tiene que hablar un hombre, cómo tiene que actuar un hombre en momentos de presión, cómo tiene que, cómo tiene que responder un hombre. Él modeló con su propia vida. Y por eso dijo, ¿verdad? Que Él ha caminado, obviamente, para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Iglesia, Dios es bueno. Pero cada uno de nosotros necesitamos entender lo que Dios está queriendo hacer en nosotros. Si nosotros concebimos un cristianismo, o sea, si nosotros pensamos que ser cristiano es venir al taller del maestro, pero no permitir que el maestro haga algo en nosotros, es como que si usted fuera barro y usted se conforma con estar en manos del alfarero, pero no le permites que el alfarero le dé forma a tu vida. O lo que es peor, usted le dice al alfarero lo que usted quiere que el alfarero haga con su vida. Esa no es la idea. Porque el alfarero no hace lo que el barro quiere, sino que más bien el barro debería descansar en la sabiduría del alfarero, en su capacidad del alfarero, entendiendo, ¿verdad?, que la forma que el alfarero decida darle a ese barro es la que más le conviene a ese barro. Si el alfarero quiere hacer de usted un instrumento para servirle a Dios de alguna manera, para que seas un misionero en el África, gloria a Dios. Habrá sido ese tu diseño, según Dios. Si Dios quería que uno le sirva como pastor, gloria a Dios. Si Dios quiere que le sirvas, ¿verdad? Como ahora, por ejemplo, tantos médicos y profesionales de la salud están entendiendo, ¿verdad? Y no solamente los médicos, todos los que sean profesionales deberían de entender. Es más, hasta sin ser profesional, deberías entender que el lugar donde estás haciendo algo es el lugar, ¿verdad?, donde Dios quiere que seas luz y sal de la tierra. Es el lugar de tu influencia. No para que usted sea influenciado por la masa, sino para que usted influencie la masa.
Usted es luz y donde está la luz debería las tinieblas de retroceder. Usted no tiene que retroceder. Usted no tiene que orar a Dios para que Dios lo saque de ese lugar, de ese trabajo donde todos son impíos. No, más bien Dios, tienes que entender que Dios quiere que sigas en ese trabajo donde todos son impíos, comenzando por el dueño o por tu patrón, gerente, como quieras llamarle. Y tienes que entender, ¿verdad?, que si Dios te tiene allí es porque Dios está esperando que alumbres de tal manera que tu luz disipe las tinieblas que está en la mayoría, hasta que todos se conviertan a ti y no tú termines convirtiéndote a ellos. ¿Alguien me está entendiendo? Así que, en otras palabras, tanto nuestra vida como nuestra muerte debería de servirle a los propósitos de Dios. Gracias a Dios por la vida de Jesús. ¿Cuántos dan gracias por la vida de Jesús? ¿Y cuántos dan gracias por tu vida? A ver, dígame, ¿quiénes dan gracias a Dios por la vida suya? Oh, pastor, yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. Le doy gracias a Dios por la vida de mi esposo. Le doy gracias a Dios por la vida de mis hijos. A ver, ¿usted, hermana, le da gracias a Dios por su esposo? ¿Cómo? No vaya a ser, dicho se pasa, no vayan a ser las mujeres, ¿verdad?, orando como esa viejita, ¿verdad?, que estaba orando y le dice al Señor, Señor, le dice, te doy gracias por tantos años que mi viejo, ¿cómo se llama?, me acompaña. Todos estos años que estamos juntos. Pero yo te ruego, Dios mío, Señor, que si Él no está conmigo, que esté contigo. Yo te ruego que si Él no está conmigo, que estés contigo. Oye, Juancito, o sea que si no está conmigo y se quiere ir con otra, hay que explicar porque hay varios que no le amanece todavía el día. Se te pasa por ir a la inauguración del óvalo. Pensé que le iban a coger al tiro, como dicen los chilenos. Pero bueno, está bien. Hoy, perdón. Aleluya. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la muerte de Jesús? ¿Y cuántos crees que darían gracias a Dios por tu muerte? ¿Cuántas personas darían gracias a Dios por tu muerte? Ojo, no estoy diciendo cuántas personas celebrarían que hayas muerto, sino cuántas personas cuando usted esté en un cajón dirían, Señor, te doy gracias porque no solamente la vida de este hombre fue de bendición, sino que aún su propia muerte. ¿Sabes por qué? Porque hay hombres que han muerto por una causa. Por eso que Martin Luther King, y esto lo saben varios de ustedes, que conocen algo de la historia también. A Martin Luther King, un hombre de color que Dios levantó en los Estados Unidos hace muchos años para defender los derechos de los negros. A Martin Luther King, la sociedad blanca, los racistas de esa época, le dijeron, cállate la boca porque si no te vamos a matar. Deja de predicar de esa manera a favor de los negros porque te vamos a matar a ti, a tu esposa y a tus hijos. Y Martin Luther King le dijo, y bueno, mátenme. Porque si un hombre, ¿hay algún hombre esta mañana? Tan hombres son que ni levantan la mano. ¿Hay algún hombre esta mañana? Wow. Hay algunos que todavía no se deciden. O no la tienen clara. Porque medio que así. No, yo no he dicho, ¿verdad?, que levante la mano. ¿Hay algún hombre en esta mañana? Tranquilo, ya lo hemos filmado, ¿verdad? Vamos a orar por ti. Martin Luther King, escucha y con esto vamos orando. Martin Luther King dijo, si un hombre no tiene una razón por la cual morir, nunca tendrá, ojo, nunca tendrá una razón por la cual vivir. Entonces ahora podríamos explicar mejor no solamente la vida de Jesús, sino la muerte de Jesús. Porque la vida de Jesús estaba conectada con su muerte. ¿Sabes por qué vivió la vida que vivió Jesús?
porque Él sabía que iba a morir por esa misma razón. Jesús no murió por una enfermedad, Jesús murió por una causa. Por una causa. Pregunta, ¿usted por qué piensa morir? Ay, pastor, yo me voy a morir de viejo. Qué pena. Qué pena. Así han muerto muchos de viejos. Pero de viejos cuyas vidas no trascendieron, no influenciaron, no impactaron a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. ¿Sabe una cosa? Mi padre murió hace 7 años. Y todavía, y aunque él está muerto, está vivo. En todas las reuniones que tenemos de familia y todos los días que yo vivo, siempre tengo algo que recordar de papá. ¿Sabes por qué? Porque hay padres que te enseñan a vivir, pero hay otros también que te enseñan, además de cómo se vive, cómo se muere. Mi padre me enseñó en su lecho, una semana antes de morir, me enseñó cómo muere un hombre, en paz, tranquilo. ¿Por qué? Porque papá tenía sus hijos, sus 4 hijos, somos 4 hermanos y los 4 le servimos a Dios. Tiene nietos y tiene bisnietos y toda su descendencia, él ha visto, ¿verdad? Él sabe que sus hijos, sus nietos y sus bisnietos y el resto de generaciones hemos sido llamados a servirle a Dios. Y que hayan algunos de la familia que todavía no están comprometidos 100% con Dios, esa es otra historia. Pero papá, creería yo, que cerró sus ojos sabiendo que en algún momento sus nietos, todos, y sus bisnietos van a estar sirviéndole al Dios en el cual él creyó. Y eso es lindo. Eso es lindo. Quizás esta mañana hayan algunos hombres que nunca se han puesto a pensar en eso. Pero quiero animarte en el nombre de Jesús. No viva como cualquier persona, como cualquier hombre. Vivamos de tal manera que cuando no estemos, la gente, comenzando por casa, diga: lo extrañamos un montón, pero gracias Dios. Porque aunque ya no está físicamente con nosotros, sus palabras, sus obras, sus hechos, su ejemplo, su perseverancia, su fe, su constancia, su integridad, su valor, su valentía, todavía permanece entre nosotros como un ejemplo que nos anima cuando estamos desanimados. Yo le supe contar a mi esposa que cuando yo estaba en Argentina, en Córdoba, viviendo en Córdoba, yo tenía que ir al trabajo en bicicleta 10 kilómetros. Desde donde vivíamos con mi esposa hasta el trabajo donde yo tenía que ir, manejaba 10 kilómetros todos los días de lunes a sábado. 10 kilómetros de ida, 10 kilómetros de regreso, almorzaba y luego tenía que ir 6 o 7 kilómetros en bicicleta hasta el barrio San Vicente, en Córdoba, un barrio clase media alta, porque ahí teníamos un grupo, una célula, un grupo de crecimiento, y tenía que yo hacerme cargo de ese grupo. 7 kilómetros de ida, 7 kilómetros de regreso. ¿Son cuánto van? 7, 7, 14, 20 kilómetros, 34 kilómetros manejando bicicleta al día. Y más de una vez, sobre todo, ¿verdad?, en invierno, cuando llovía mucho o cuando hacía mucha calor en verano, 40 grados, 45 grados, 50 grados, sensación térmica, Dios mío. Más de una vez, sabe Dios, que más de una vez yo quería, ya está. ¿Alguien me está entendiendo? Ya está, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto sacrificio? Pero inmediatamente me venía como la imagen de mi padre. 83 años y seguía trabajando. 83 años y todavía seguía animándolo. 83 años y le dijo a mi madre: voy a ir al hospital y cuando regrese te voy a comprar esto y te voy a... Alabado sea el nombre de Jesús. Ese tipo de hombres no existen. Ese tipo de hombres no están fabricados en serie. Pero sí están fabricados en serio. Porque han sido procesados por Dios a través de la vida. Porque la vida primeramente para ellos ha sido dura para que luego se haga más fácil. Póngase de pie, por favor. Hoy en día los hombres, ¿cómo son la mayoría de hombres? Si no hay mototaxi no vienen a la iglesia. ¿Dónde viven? A 2 cuadras. ¡Wow!
¿Cómo son los hombres, las mujeres de hoy en día? La gente ya no se esfuerza. ¿Y por qué hay hombres que no se esfuerzan? ¿Por qué hay hombres, verdad, tan indolentes, tan apáticos? Porque probablemente no han tenido un padre. Porque no han tenido de repente la imagen de un padre que todavía siga latente su imagen, confrontando tu indolencia, tu apatía. ¿Cuántos de ustedes han tenido hijos, padres cristianos, devotos, mujeres, madres? Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi madre, 85 años, ¿verdad? Y ella dinámica, le duelen cosas, pero ella nunca está haciéndose la víctima por los dolores que tiene. Es más, algunas veces ni nos cuenta lo que tiene, pero la está pasando de repente no tan mal, no tan bien. Yo digo, wow, este tipo de mujeres parece que no hubiera sido fabricada en serie. Pero sí creo que fueron hechas en serio. ¿Por qué? Porque aprendieron de la vida. Porque se hicieron fuertes en batalla. Porque tuvieron padres o madres que fueron un ejemplo para ellos. Por eso es que te animo en el nombre de Jesús. Todos vamos a pasar problemas. A todos vamos a sufrir. A todos nos van a pasar cosas. Algunas cosas que deseamos que nos pasen, pero también nos van a pasar cosas que nunca hubiéramos deseado que nos pasen, pero que la estamos viviendo. ¿Qué tenemos que hacer? Si no tuviéramos a Dios, tendríamos que hacer lo que la gente sin Dios hace: pegarnos un tiro. Antes de pegarnos el tiro, maldecir a Dios, maldecir a tutti limundi y llegar a la conclusión de que Dios no existe. Porque si Dios existiera, ¿por qué permitió que me pase estas cosas? Esa es la expresión de gente que no conocen a Dios y que nunca han logrado entender que nosotros los seres humanos no existimos. O sea, Dios no existe por causa de nosotros. Atrape esa verdad y haga la suya. Dios no existe por causa suya. Usted y yo existimos por causa de Dios. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Nosotros estamos aquí abajo. Él está arriba. Él es el dueño de todo. Nosotros por su gracia somos administradores de las cosas que Él nos haya entregado aquí en la tierra, comenzando por la vida que vives. ¿Alguien será capaz de darle gracias? Yo veo varios rostros serios, amargados. ¿Sabe una cosa? Deja tu seriedad para otro lado. Porque si nosotros realmente pusiéramos a pensar en todo lo que sí tenemos, no hay razón para estar tristes por lo que nos falta. Aleluya. Quiero animarte en el nombre de Jesús. Salga del pozo. Salga del pozo donde el diablo lo tiene hace tiempo. Deja de ser una persona infeliz. Deja de ser una persona amargada. Un hombre amargado. Una mujer, ¿verdad?, que esperas tener cosas para recién tener un corazón alegre. ¿Sabe una cosa? Hay muchas mujeres que tienen de todo y tienen igual un corazón triste, un corazón amargado. ¿Qué nos revela eso? Que no son las cosas las que alegran el corazón. No son las cosas, no son cosas. Ay, pastor, si yo me casara. Pregúntale a los casados. Pastor, si yo tuviera un hijo. Pregúntale a los que tienen hijos. Hay más de uno que reniega ser padre. Hay más de una persona que maldice el día que fue papá, mamá. ¿Por qué? Porque ese día tus hijos te malograron tu silueta. Y cuando las mujeres viven de su silueta, obviamente miran, por tu culpa, pues ya ves. Tú me hiciste esto, mira. Que Dios tenga misericordia de esas pobres mujeres. ¿Por qué? Porque esa es obra del infierno. Satanás quiere que veas la maternidad como una desgracia, como algo que viene
para interrumpir tus sueños de grandeza. ¿Sabes una cosa? María no tuvo ninguna carrera, solamente fue madre de Jesús. ¡Wow! Solamente fue madre de Jesús, de un bebito que cuando creció se convirtió en el Salvador del mundo. ¿Será eso mucho? ¡Qué privilegio para muchas mujeres que saben ser madres y que están ahí con sus hijos! Pero quiero añadir a tu tarea un pensamiento que tiene que ver con propósito. Y eso va a hacer que tu maternidad sea mejor todavía. Porque no es lo mismo criar a los hijos y estar metida, entre comillas, dándole leche, dándole la comida, haciéndole la papilla, estando con ellas, mientras allá afuera el mundo, mientras allá afuera tus amigas están en el gimnasio, en una fiesta, reuniéndose, tomando, chismeando, hablando entre ellas, y tú estás en tu casa perdiéndote de toda la basura, perdiéndote de todo lo que hacen esas mujeres, y tú creyendo, ¿verdad?, que te estás perdiendo algo bueno en la vida. No. Cuando tus hijos crezcan y se conviertan en los hombres de Dios, cuando tus hijos crezcan, cuando tus hijas crezcan y se conviertan en las mujeres de Dios, en cuyos corazones tú has sembrado palabra y ejemplo, hermanos queridos, usted va a decir: Señor, gracias. Porque ahora entiendo que quizás para conmigo solamente tenías esta gran tarea: ser la madre o ser el padre de un hombre de Dios que va a trastornar el mundo. Porque así es Dios. Así es Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Padre, queremos darte gracias, Dios mío, Señor, por esta mañana. Agradecidos como siempre por darnos el privilegio, Señor, de presentarnos delante de ti, Señor, para alabarte, para bendecir tu nombre y para oír tu voz, sabiendo, Señor, que es tu voz, Dios, la que necesitamos oír. Líbranos como a Adán, que cuando escuchemos tu voz, nuestra reacción sea escondernos de ti, sino todo lo contrario. Que si nosotros hubiéramos pecado, Señor, que no se nos ocurra escondernos de ti, porque en primer lugar, Señor, eso es imposible, y en segundo lugar, porque tú quieres perdonarnos, porque tú no quieres castigarnos por el pecado que hayamos hecho, sino que tú estás esperando, Señor, que nos arrepintamos, porque tú eres un Dios y Padre que siempre tienes un corazón perdonador. Y queremos pedirte perdón esta mañana, Señor, por todas las cosas, Señor, que no hemos alcanzado, porque nos ha faltado la fe, porque hemos sido indolentes al meditar en tu palabra, porque nos hemos olvidado que nuestra fe se alimenta de tu voz, se alimenta de tu palabra. Perdóname, Dios, porque paso más tiempo con Netflix, con las redes sociales, que con tu palabra. Y luego, Dios mío, Señor, no sé qué hacer. Claro, porque no es que Dios nos habla a través de Netflix o de las redes sociales, sino que Dios nos habla a través de su palabra. Padre querido, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias te doy, Señor, por la fe que tú has puesto en nuestros corazones en Cristo Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, por seguir, Dios, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sobrenaturalmente podamos entender, Señor, por la fe, lo que no podemos entender con nuestra mente humana, lo que no podemos entender con nuestra razón, con nuestra capacidad humana, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Dios mío, Señor, gracias. Crea por fe que todo lo que Dios te ha hablado en algún momento de tu vida, que lo que Dios te ha prometido, que lo que Dios te ha prometido hacer, que lo que Dios ha prometido hacer con tu vida, con tus hijos, Dios lo va a hacer en su tiempo y de la manera que Él considera hacerlo, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Y por eso que te damos gracias, Dios,
Y mientras no lo haga, alabamos su nombre. Y mientras no vean nuestros ojos que Dios lo está haciendo, le seguimos sirviendo. Aleluya. ¿Por qué? Porque no andamos por vista, andamos por fe. No vivimos por lo que ven nuestros ojos, sino por lo que Dios nos ha hablado. Y aunque nuestros ojos vean todo lo contrario a lo que Dios nos ha prometido, seguimos confesando la palabra de Dios. Seguimos creyendo en la fidelidad de Dios. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Gracias, Dios mío, Señor. Gracias, Padre querido, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Le damos un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Dele un aplauso fuerte. Vamos, dale un aplauso fuerte al Señor. Dale fuerte el aplauso al Señor Jesús. Cierra tus ojos mientras aplaudes. Cierra tus ojos mientras aplaudes. Mira el milagro hecho por la fe. Por la fe. Sea capaz de ver por la fe. Con tus ojos cerrados. Mira con tu espíritu. Mira con los ojos de la fe. Lo que le has pedido a Dios. Aquello que le has pedido a Dios. Míralo por la fe. Hecho en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.